1, 2, 3, sí. Ah, ¿verdad? Esto es Receta sin Receta, lo que no te contaron en el consultorio. Un podcast donde tres médicos que somos cirujanos hablamos sobre los mitos más comunes de la medicina. Y además, vamos a echar cotorreo. Bienvenido. Te digo que ya no sale bien pro, güey. Así ya está, mira. Oye, ahora sí vamos a poder tener invitados del calibre de Marianita, ¿verdad? Ya vamos a empezar a tener más seguidores para poder tener gente de ese nivel. Y bueno, como siempre tenemos el estudio lleno. Gracias a todos. Gracias por su apoyo. Yo creo que hay que poner más gradas porque ya ahora sí ya no nos afuera caben. se estaban peleando por entrar. Por la torta y el lonche. Por y la el jugo, torta, güey. sí. Los acarreados. Bueno, el doctor Cristian Cepeda. Mucho gusto. La doctora Julia Monroy. Hola. El doctor Juan Carlos Sainz. El doctor Juan Carlos Sainz. Gracias. Cristiano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muchas gracias a todos por acompañarnos aquí a Receta sin Receta. Este podcast donde los bisturís no cortan, pero las verdades sí. Ay, güey. Aquí somos tres cirujanos echándonos un buen cotorreo y desmontando mitos médicos en el camino. Platícanos, Juan Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Espérate, tengo algo preparado para esto. Aquí está. Hoy vamos a hablar del clásico... Doc, ¿me puedo operar con láser para no sentir nada y estar mañana en el gym? Spoiler. No todo es tan fácil y no es lo mismo el láser que la laparoscopía. ¿Cómo es eso de...? ¿A qué me refiero con eso de me pueden operar con láser? Pues lo estás diciendo mal. ¿Por? Porque la gente llega preguntando por una cirugía láser. ¿Y a qué se refiere? Si te han dicho así de... Oh, Sí. doctora, ¿me puedo operar con láser? ¿Y tú? Me acaban de decir hace 5 minutos. O sea, realmente... ¿Hace 5? Si tardamos 40 minutos montando esto. Bueno, 45. ¿Quién de los que están aquí? Sí. Sí, el término correcto es... Espérate. ¿Y ese público del que hablas, Cris, está aquí con nosotros? Como con el psiquiatra, güey. ¿No los ven ustedes? No. Juanito, levántate por favor y diles que sí estás aquí. Ay, mamá. Es que dicen que a esta hora asustan ya en el hospital. Se aparece la planchada. Se aparece el niño. Bueno, ¿ya ¿Cuál niño? vas a dejar hablar a Julia o no? Ah, sí. ¿No te sabes Ahora esa sí historia del preocupaba. niño? No. No, ya mejor hay No, que ya hablar no, de la no cirugía. me digas del niño. Luego se escuchan pasos corriendo. Ay, Cris. Y aquí en No, el ya, consultorio ya. llegan y tocan. A ver, espérate, déjame arreglar a Cris. Eso sí nos pasó, ¿no? Sí. El día que Alexa dijo Eu. Sí. Qué bueno que Alexa, no dijiste el perdón. nombre Ya sé. adecuado. Bueno, ya. Alexa de Apple. Es que como Cris no tiene nada de... Sí. Ya, bueno. Ya, Julia. Bueno, ya vamos. Vamos Sí, a tomarlo de en serio. Sí. La cirugía láser y te lo acaban de decir hace 5 minutos. Ajá. ¿A qué se refieren? En realidad no se refieren a una cirugía láser, sino a una cirugía laparoscópica. Donde utilizamos varios instrumentos para poder acceder al abdomen de lejitos. ¿Cómo consiste entonces una cirugía laparoscópica? Necesitamos varias incisiones pequeñas, por lo donde metemos unos tubitos. Pueden ir de 1 centímetro, medio centímetro, 3 milímetros, por donde pasamos primero una cámara, porque necesitamos ver. Bueno, pero antes de todo, necesitamos llenar la pancita de gas ¿La inflamos con qué? con CO2. Con CO2. ¿Qué? Bueno, Dilo, a ver, pregúntalo. dilo. Entonces, si es CO2... No, ya, es que iba a joder a Cris, pero ya no. No, Ya me arrepentí. Sí, hazlo. No. No, Bueno, entonces, a ver. O sea, si es con CO2, entonces es algo que el paciente... Bueno, primero, el paciente está dormido, ¿no? Ujú. O sea, Sí. está completamente Sí. en anestesia general. Ujú. Aunque en Lo- algunos lugares lo hacen con bloqueo, que yo no soy nada fan de esas No, cosas. yo tampoco. No es lo más correcto. No es... No es lo correcto.
El paciente la puede. El paciente sí se puede. O sea, que se puede no significa que se deba. Ok, está bien. Y el paciente seguro la pasa mal. Ajá. Pero... Ok, entonces el paciente está completamente dormido, o sea, anestesia general. Anestesia general. Y luego le inflas la panza con CO2. Con CO2. ¿Eso qué significa? Porque se oye así como de... Con CO2, déjame buscar dónde. Es que necesito más práctica con esto. Te voy a mandar a hacer unas etiquetas para ponerlos. Sí tiene etiquetas, güey. Entonces te voy a mandar con otro oftalmólogo. Porque se oye como si fuera... Lo inflan con CO2. Es dióxido de carbono. ¡Ay, güey! ¡Genio! Pinche Chris. ¿Pero eso qué significa, pues? ¿A qué te refieres con qué significa? O sea, que es un gas que pues normalmente exhalamos nosotros, sí, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso. O sea, es un gas... Que no nos va a hacer nada. Eso iba. O sea, es que se oye tiene como... que buscar... Bueno, sí nos puede afectar, pero por eso hay que buscar el... Se supone que en la laparoscopía se busca el gas que sea menos... Que sea más tolerado por el cuerpo, que no haga combustión con la energía... O sea, que no se prenda. Que no se prenda. Que no se ponga prendida la cirugía. Así es, porque luego utilizamos la energía, el cauterio, no el cautín, el cauterio, para quemar vasitos y si metemos oxígeno, pues imagínate, ¿verdad? Entonces se tiene que buscar el gas que tenga las mejores características para que no nos ocasione un daño en el cuerpo. Y además el paciente como está respirando, digo, Lalo le está ayudando a respirar o el anestesiólogo X. Con una máquina. Con una máquina. Entonces, mientras tú estás operando, pues el paciente está sacando ese gas que tú le estás metiendo. Está circulando. ¿No? Ajá. Ok. Entonces no se lo tenemos que sacar terminando la cirugía. Sí. Por si las... Bueno, por si ya el hombro. Todo ya, esto, ya vieron cómo los fui llevando. Nada más para joder a Chris. ¿Es lo que quieres decir? Sí, claro. Obviamente. Claro. No lo captaste desde un inicio. No. Porque ya cuando dijo, ¿cómo es esto? Dije, ya sé a dónde va. O sea, no pensé que te fuera a molestar porque pensé que ya habías entendido. No, sí, pues, pero ya sé que de todos modos sigue molestando. Pero yo le sigo contestando para que siga molestando. Ok, bueno, ya. Bueno. Perdón. Me distraje un poco. Te perdono. A ver, pero ¿cómo metemos ese aire? A ver, explícanos. O el gas, pues. Por una manguerita. Sí, o sea, uno de estos instrumentos de plástico que les llamamos trócares son como un medio para mantener el aire adentro y que no se nos salga, ¿no? Funcionan como una válvula y poder literalmente inflar la panza del paciente, meter la cámara, como tú decías, y tener un espacio para poder trabajar. Sí, un espacio virtual que no existe, o sea, que no existe realmente. Bueno, eso es buen punto. No existe y se crea cuando lo inflas. Necesitamos tenerlo para poder ver los órganos. Correcto. Exactamente. Y poder manipular. Por eso es que hay que meter el aire. Sí. Y poder pues, operar, ¿no? Y manipular. Y eso, uno de esos trócares, uno de estos medios para poder meter el aire que se mantenga dentro, justamente tiene una válvula, ¿no? Que ahí conectamos una manguera, que esa manguera está conectada del otro lado a un insuflador. Que justamente que tiene un tanque de dióxido de carbono. Eso te iba a decir, que es quien mueve el aire o bueno, el CO2 desde un tanque y lo infla, literalmente insufla el abdomen. Es decir, es como si fuera una bomba que toma el aire del tanque y lo empuja hacia adentro del abdomen. Y lo regula. Por eso decía y lo regula para mantener una presión adecuada para el paciente. Porque no podemos literalmente así como inflarlo como si fuera un globo, porque entonces tendría problemas. Ya vamos a empezar. Truena. Pues no, le amarras un hilo y ya lo paseas así. Aparte luego les ponen unos amarres. No, bueno, porque entonces tendría problemas con los pulmones y con el corazón, ¿no? Y con el riñón. Y con el riñón y con todos los órganos, porque dejaría de fluir el... Por eso. Sí, pues todo. O sea, habría problemas. Sí. Entonces, ese aparato nos ayuda a mantener una presión ideal. Bueno, ándale, ideal. Que no lastime. Es correcto. Por eso les decía en un principio que no es tan sencillo como se cree,
sino que son muchas cosas, son muchos aparatos. No solamente es una pantalla y una camarita y listo. Entonces, pues hay que tener varias máquinas que se encarguen de todo esto. ¿Ibas a decir algo más? Antes de que me estuvieras haciendo examen de que cómo inflábamos la panza. No, nada más eso, que utilizábamos una cámara, que utilizábamos gas y instrumentos o pinzas muy largas. Y pequeñitas. Pequeñitas. Sí, yo siempre les digo a los pacientes que es como, a lo mejor es una explicación bien tonta, pero es como si estuvieras jugando Nintendo, ¿no? Porque estás moviendo aquí las manos y alguien te está, otro cirujano, en este caso cualquiera de nosotros tres, está manipulando una cámara y esa cámara transmite el video a una pantalla. Entonces, mientras operas y estás moviendo aquí las manos, estás viendo una pantalla enfrente, ¿no? De hecho, sí hay estudios que dicen que la gente que durante su infancia ha jugado videojuegos son más diestros para este tipo de cirugía laparoscópica. Sí, tienes una mejor orientación visoespacial, ¿no? Muy bien. Pero entonces, ¿el láser no existe? Ah, no, sí. O sea, sí existe. Sí, y sí hay cirugías tipo láser. No abdominales. Donde se usa el láser, ¿no? Sí, exactamente. Y no son cirugías abdominales, sino que sí tiene usos médicos como dermatología, oftalmo, los urólogos también lo usan. Pero justamente como tú decías, pues no se usa para cirugías abdominales. Correcto. Como las hernias o las vesículas, pues no se operan con láser. Claro, ¿no? O sea, no existe una cirugía láser para eso. No existe. Para la cirugía abdominal, no. Creo que no fue lo suficientemente claro, permítanme. No existe la cirugía láser para el abdomen. No existe. Perdón. Digo, no es como un sable de los de tipo Star Wars, de láser, ¿verdad? Si te lo ofrecen, mejor diles que te chequen el halcón milenario de una vez, ¿no? ¿Eso es con el urólogo? O con el coloproctólogo. El mofle. Sí, definitivamente no. O sea, si alguien te está ofreciendo cirugía láser para algo abdominal, te está mintiendo. Ahí no es. Sí. O muchas veces, pues yo he visto que si hay médicos que les ofrecen el tipo láser solamente como por crear esa conexión con el paciente, ¿no? Pero, o sea, realmente no es una cirugía tipo láser. Porque los pacientes llegan y si te preguntan, yo quiero la tipo láser. Es que además, ya me atrapaste mi atención, Chris. Es que desde ahí, si dices, o sea, el paciente te dice una cirugía tipo láser, o sea, dices, bueno, el láser sí existe y es una forma de energía, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que nosotros como médicos entendemos que el pedir el tipo láser se refieren a la cirugía laparoscópica y al final terminas y no confrontas al paciente. Claro, o sea, está menso, usted no es un láser, es laparoscopía. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo eso? No, ¿verdad? O sea, bueno, es que no estás en el águila. Ajá. No. O sea, sí. Yo sí les digo a los pacientes, a ver, la cirugía láser para esto no existe. Esto se llama laparoscopía, implica esto. Y ya les muestro, no sé, un video, una foto de cómo se opera. ¿Por qué preferimos la cirugía laparoscópica sobre cirugía abierta? Que eso sería como la contraparte, ¿no? Sí. ¿Sí, doctora? Sí. Ok. ¿Y qué beneficios reales tendría la laparoscopía? Justamente aquí, comparando contra la cirugía abierta, pues es que son heridas muy pequeñitas, como decía Julia. A lo mejor las más grandes regularmente son de 1 centímetro, a menos que usemos otro dispositivo como un puerto único que a lo mejor es una heridita de 3 centímetros, pero es una herida única. Hay como muchos asegúnes, ¿no? Obviamente, entre menos invasión, que justamente la cirugía laparoscópica estrictamente es una cirugía mínimamente invasiva, es decir, no agredimos tanto el cuerpo, por lo tanto tienen menos dolor, la recuperación es más rápida, permite que la estancia en el hospital sea mucho más cortita. Obviamente, pues esto es en manos de cirujanos que estén entrenados o que estemos entrenados. No toda la gente estamos entrenados para hacer laparoscopía. Sí. Pero pues los que sí estamos, o sea, aprovechamos estos beneficios de los que estamos platicando, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Que es una cirugía que no tiene todo el tiempo existiendo. Entonces,
Los cirujanos que a lo mejor son de una edad un poco más avanzada todavía no están capacitados o adiestrados, e incluso hay médicos que como no tienen ese adiestramiento, cuando llega el paciente les dicen, no hombre, no hay beneficio, te conviene más la cirugía abierta, yo tengo que tocar. Hay que limpiar bien. Hay que limpiar Güey, bien. justo te iba a decir, un paciente que ubican perfecto, que no voy a decir el nombre por no balconearlo, pero saludos si nos ves algún día, Poncho. Bueno, más Poncho. La semana pasada, él tiene una ileostomía nasa y a él le quitamos un cáncer de colon por laparoscopía, ¿no? Y fue necesario hacerle una ileostomía por precaución, digamos, por protección. Y por azares del destino terminó viendo a otro cirujano, a un cirujano oncólogo. Y el cirujano oncólogo le dice, ¿quién te hizo eso? No, a mí no me gusta eso de la laparoscopía, porque yo necesito tocar el tumor para darme cuenta que lo estoy quitando bien. Pues porque no tiene el adiestramiento necesario. a lo mejor no es que no le guste o no le gusta porque a lo mejor no está capacitado para hacerla, ¿no? O porque nunca se le dio. Puede ser. Sí. O sea, el hecho de que pues no estés capacitado para hacer algo no significa que lo otro sea malo, ¿no? Y que lo que tú haces esté bien. Yo creo que ahora pues la cirugía laparoscópica para muchas cirugías se ha convertido en un estándar. Correcto. Un ejemplo es la cirugía de vesícula. El estándar de oro es la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta solamente se realiza en las instituciones públicas. En el ISSSTE no. Ahí sí es laparoscopía. Fíjate que antes, bueno, yo creo que nos tocó más o menos aprender lo mismo y decían, si una cirugía laparoscópica de vesícula se te complica, conviértela abierta. Y Como, bueno, no sé si en el Mesozoico aprendieron igual, pero pero seguramente a ti te enseñaron lo mismo, Chris. A mí me decían mis maestros, güey, si me vas a operar de vesícula y se te complica, no me abras. Síguele el laparoscópico. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra formación fue mucho más cirugía laparoscópica de vesícula que abierta. Entonces, si a lo mejor un cirujano que casi no hicimos cirugía de vesícula abierta y se te complica la cirugía laparoscópica, le intentas abrir, te vas a perder. Claro. Y a lo mejor te metes en más problemas. Sí, a mí me enseñaron que si abierto no le puedes ofrecer algo diferente a lo laparoscópico, no tiene caso que lo abras, porque al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Entonces, casi el 95% de las veces se puede resolver por laparoscopía. O sea, tú sí has operado muchas Yo sí. abiertas. Abiertas, sí. Vesículas abiertas, yo la verdad no. Cuando yo estaba en el IMSS en la noche, en Morelia estuve en el IMSS en la noche, cada guardia eran de 2 a 3 cirugías de vesícula abiertas, porque en la noche no tenemos equipo de laparoscopía. Entonces yo durante mi formación en las noches operábamos un buen de cirugías de vesículas abiertas. Entonces yo sé hacer cirugía de vesícula abierta, pero aunque lo sepa hacer, no lo hago. O sea, lo hago cuando sea algún caso, ya nos ha pasado con algún paciente que por X o Y no sea candidato a hacer una cirugía laparoscópica, porque también no todos los pacientes son candidatos a hacer una cirugía laparoscópica. Entonces, pues tienes la ventaja de que las ya estás herramientas. Tienes las herramientas para saber hacer una cirugía abierta. Yo creo que yo nunca he iniciado una abierta. ¿Nunca? Sí he convertido cirugías, o sea, sí, pero de primera instancia un paciente programado para una vesícula abierta, no. Qué chido. Digo, he convertido pacientes, sí. Yo sí. Bueno, Yo no. o sea, muy pocas veces. Una empezamos abierta hace como un año, ¿no se acuerdan? Sí. Un paciente que operamos de colon complicado, de que lo operó alguien más. Sí. Ya lo íbamos a dar de alta y la vesícula estaba a punto de tronarle. Pero ese es un paciente que no le podías ofrecer. No le podíamos ofrecer no era laparoscópico. candidato. Ese Sí, no es era como dice candidato Chris. para cirugía O sea, laparoscópica. ahí Sí. no era candidato para láparos y pues tienes que hacerlo de otra forma, ¿no? Sí, pero lo que yo me refería es un paciente programado exclusivamente para una vesícula. Ah, ya, sí. Sí, De pues. esa manera, no, la verdad es que no. Bueno, sí. Está bien, te la compro.
Pero sí, he convertido pacientes. No, está bien, estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora la cirugía laparoscópica es, o sea, para muchas cirugías, no solamente para vesícula. La primera elección. Es primera elección. O sea, digo, no podría decir un porcentaje, pero, o sea, a menos que no sea, por ejemplo, iba a hablar de cáncer de colon. A menos que no sea una resección multiorgánica, es decir, a menos que no tengan que quitar muchos más que el colon. Si solamente tienes que quitar el colon, o sea, primera opción es láparos. Bueno, mínima invasión, porque ahora en muchos lugares, pues no solamente existe la laparoscopía, también existe asistido por robot. En México tenemos poco acceso al robot por los costos, pero en otros lugares, pues también forma parte de la cirugía de mínima invasión y también se usa mucho. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito diciendo comparando pues la cirugía, pues desmitificando, ¿no? Sí. Porque justamente creo que también lo que hemos hablado muchas veces, muchos cirujanos abusamos de la ignorancia de los pacientes y luego andamos lucrando con eso, ¿no? Sí, y pues, o sea, aterrizando todo esto, pues la ventaja es que el paciente tenga una recuperación mucho más rápida. O sea, los pacientes llegan a los 7 días al consultorio y como si no les hubieras hecho nada. De verdad que a veces te sorprende cómo llega el paciente. No, es que yo me siento como si no me hubieran hecho nada. Totalmente de acuerdo. Pero ojo, sigue siendo una cirugía donde necesitas anestesia, sigue siendo una cirugía donde las cosas pueden salir mal, donde puede haber sangrado, donde hay probables infecciones. O sea, si bien tienes menor riesgo que con una cirugía abierta, sí. No es una cirugía sin riesgos. Ese es buen punto. No es una cirugía sin riesgos. Correcto. Sigue siendo una cirugía. O sea, sigue habiendo riesgo de sangrado y de lo que quieras. Exactamente. Y, o sea, sigue siendo una agresión al cuerpo, aunque es una agresión, digamos, de menor proporción que una cirugía abierta. Sí, porque también luego la gente piensa que como va a ser laparoscópica, no hay ningún riesgo. Entonces sigues teniendo el riesgo desde la anestesia hasta que terminas la cirugía. Entonces sí, es cirugía laparoscópica, no cirugía sin riesgo. Que hay menos riesgos, sí, pero no deja de haber riesgos. Sí, exactamente. ¿Desde cuándo existe esto? Eso les iba a preguntar. ¿Y es algo así como muy novedoso? ¿Muy nuevo? Muy nuevecito de paquete, recién salido de la barbería. Usted iba a decir eso. ¿Sí? Pues, ¿es algo nuevo, doctora Monroy? Pues no. ¿No? No. O sea, ya tiene. Ya tiene unos añitos. Los orígenes más o menos... Cuéntenos. Pues los orígenes más o menos son como en el 1901. ¿De la laparoscopía? Sí, bueno, lo hicieron en perros. Ajá. O sea, inició en perros primero. Inició en perritos. Como mucho de la cirugía luego primero es en otras especies, ¿no? Sí. De la medicina. Mucho de la medicina. En perritos, sí. ¿Y luego? Y luego ya en el 1910 hay un doctor llamado Hans Christian J, digámoslo así porque no sé pronunciarlo. Hizo la primera en humanos. Cabeus. Ajá. Es que no lo quise decir así porque no sé si está bien. Bueno, pero razón. hizo la primera laparoscopía en humanos y fue la que lo nombró como una técnica laparoscópica. Y fíjate que estuvo avanzando lentón, o sea, como a través de los años, porque hasta los años 40, 50 se me empezó a mejorar la óptica, es decir, las camaritas que metían pues ya eran mejor. Y tener en cuenta que antes pues metían una cámara a través de una herida y estaba todo oscuro. Cuando lees la historia de esto dices, güey, ¿cómo le hacían? Sí. No. O sea, adentro está oscuro, gente. Sí. Muy oscuro. Sí. Entonces, adentro no hay luz. No hay luz. No hay focos, no hay interruptores. No, entonces ahora las cámaras que usamos tienen una excelente óptica. Metemos lentes de 5 milímetros, se ve perfecto. No, ahora tenemos cámaras 4K. O sea, tenemos muchísima tecnología. Se ve súper bien y están súper bien iluminadas. Pero bueno, esto empezó a oscuras por ahí de los 40, 50. Y entre los años posteriores, pues ya se empiezan a mejorar como decíamos, la óptica. Se empieza a introducir la luz y estas cosas. Y pues ahí va
pasito a pasito, ¿no? Sí, más o menos en en 1980 fue cuando se realiza la primera apendicectomía. Entonces, imagínate, en 1901 inició en perros, entre los 40 y 50 fueron avanzando y en 1980 fue cuando es la primera apendicectomía. En el 85 fue la primera cirugía de vesícula y fue hasta el 87 cuando ya empezó, ahora sí, a popularizarse. Oye, dato curioso. ¿Saben quién hizo la primera apéndice láparos? O sea, ¿saben qué especialidad tenía? Ginecólogo, seguramente. Ginecólogo. Sí. Uh-huh. Sí, Kurt Sem, que era ginecólogo. Qué cagado, güey. Sí, qué cagado que nos andaban pirateando las apéndices de los ginecólogos. Luego hay que invitar a uno para quienes no hagan eso. Sí. Y bueno, en México hasta 1991 en Puebla fue cuando se realizó la primera colecistectomía laparoscópica. Fue el doctor Luis Sánchez Brito. Mira. Eso está interesante porque luego como que depende con quién platiques y así, pero como que todo el mundo se pelea ese hito, de ¿no? que siempre inició. Así, de quién empezó. Sí, claro. Y bueno, creo que sí es muy importante también saber que aunque existe la laparoscopía, no todas las torres ni todos los equipos son iguales, ¿verdad? Entonces, muchas veces los pacientes me preguntan, ¿y por qué en este hospital es más caro que si me opero en este otro hospital? Porque seguramente en este otro hospital, la torre que tienes de laparoscopía es una torre viejita que no tiene toda la calidad y no es lo mismo, ¿verdad? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es seguro? Pues a lo mejor es menos seguro que con las torres que tienen la tecnología más avanzada, ¿no? Sí. Justamente las torres que utilizamos tienen hasta filtros para poder ver cómo está la circulación en los intestinos, cómo está la vesícula, que no te vayas hacia otro lado, ¿no? Sí, ahora tenemos otros instrumentos que quizá en otro capítulo platicaremos, pero como tú dices, puedes pintar, entre comillas, los vasos sanguíneos, puedes pintar el hígado, puedes pintar los conductos biliares, puedes pintar los ureteros, que son las mangueritas que llevan la orina de los riñones a la vejiga. Meterles luz. Eso, pues, hace que el riesgo de complicaciones sea menor y que sea una cirugía más segura. Creo que tocaste un punto muy importante porque a final de cuentas no es que si vamos, yo les cotorreo a los pacientes, les digo, a ver, podemos hacer lo mismo en la cochera de tu casa que en el hospital. Consultorio. La diferencia está en que no es igual de seguro hacerlo en la cochera de tu casa que hacerlo en el hospital, ¿no? Correcto. Justamente yo les digo, no me estoy arriesgando yo en una cirugía. No me la estoy jugando yo. Yo estoy siendo responsable de que estoy teniendo un riesgo controlado tuyo. O sea, yo te estoy arriesgando a ti a operarte. Es un riesgo controlado. Por eso, entre más controlada, valga la redundancia, entre más controlada tengamos la situación, pues disminuimos el riesgo de complicaciones, ¿no? Y por eso es que pues algunos hospitales son un poquito más caros que otros. A eso iba. Así, y por eso es que a lo mejor no accedes a operar en lugares donde no puedas controlar todos los riesgos. Sí. O no la gran mayoría de las variables, ¿no? Sí, o sea, a mí, yo me ha tocado ver hospitales que hasta está la sala de la cocina, parece una cocina, porque eran casas y la barra del desayunador es donde pasa el paciente. Y dices, ay, Cris, ¿a dónde vas? Yo nunca he visto eso. Y una vez le dije a un paciente... Y mira que la doctora Monroy conoce de lugares. Y una vez le dije a un paciente... No. Obviamente no. Le dije, obviamente hay hospitales donde yo no te accedería a operar, como esta clínica. ¿Y por qué ahí no, doctor? Es que ahí he visto que va la gente. Y yo, sobre su propio riesgo. Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No. ¿Segura? Sí. Te vi así como... No. Ok. Vamos a platicar un poquito de la cirugía láser en la medicina. ¿Qué sí es la cirugía láser? Los láseres nacen se oye muy rebuscado, pero nacen de la teoría cuántica y sus aplicaciones en la medicina arrancaron más o menos en los 80s con cirugías oculares. ¿Sí? En el 80, bueno, más o menos, sí, justo en los años 80, se descubre que el láser excimer, que digo, es algo que no me voy a meter mucho, ya después invitaremos a un oftalmólogo para que nos explique un poquito más, pero podría
como tallar o esculpir la córnea, que es una parte del ojo que es muy importante para la parte refractiva, es decir, en la parte de usar lentes o no usar lentes, ¿no? Entonces se descubrió que ese láser podía tallar la córnea sin lastimar tejidos cercanos. Es decir, prácticamente en los 80 se descubre la cirugía refractiva con el uso de la cirugía láser. Ahí sí existe la cirugía láser, ¿no? ¿Y en qué otras cosas podríamos utilizar la cirugía láser, Julia? En dermatología, por ejemplo, y en urología. Al momento de... Bueno, incluso también en endoscopía. Se utiliza para los... Para destruir hitos, igual que la cirugía de urología. Sí, justo digo, para terminar el punto de lo de los oftalmólogos, pensaste que estaba dormida, ¿eh? Por eso le ibas a despertar. No, era para... Bueno, es que la escuché muy calladita. Más bien la vi muy calladita. Pues estoy pensando. Muy calladita. Justamente este hito en los 80s, pues abre la puerta a la cirugía LASIK, ¿no? Que es la cirugía refractiva de los oftalmólogos. Sí, correcto. Ya luego invitaremos a alguien para que nos explique un poquito más de esto. Pero... Ojo, hablando de oftalmólogos. A ver. Ojo. Mucho ojo. Espérate. Ojo, hablando de oftalmo. Hablando de oftalmo, ojo. No es una cirugía láser en abdomen porque son campos muy diferentes. Sí, correcto. O sea, el láser, sí existe la cirugía láser. Pero en abdomen definitivamente, no. Pero hablar de cirugía láser abdominal, pues no, ¿verdad? O sea, sí nos puede servir para oftalmología, urología, para las circuncisiones, piedras, para quitar la próstata. Y ahora es lo que utilizan, la cirugía láser para quitar la próstata. Entonces... tiene muchas aplicaciones en el área médica y en el área quirúrgica, el láser, pero especialmente para la cirugía abdominal, no. Incluso también hay como a nivel de procto, ¿no? Sí. El láser. Conozco muy poquito de eso, pero... Sí, el láser tiene varias aplicaciones en la proctología. Para hemorroides, para fístulas, para los senos, bueno, para la enfermedad pilonidal en general, con resultados que todavía son como debatibles o con otros procedimientos que pueden dar los mismos resultados, pero sí tiene mucha aplicación en procto. Sí. Sí. Pues ahora sí que literal como en las películas que no sé si vieron cuando estaban pequeños los Looney Tunes y que estaba el Pato Lucas y agarraba los láser y destruía casas. O sea, funciona de una manera similar. Si corta, si va cortando, si va quemando. O sea, no quema, no corta casas, pues, pero sí, o sea, sí quema tejidos, sí corta tejidos, pues. Sí, digo, yo creo que ya después lo analizaremos en cada área. Creo que la parte importante es como quitar ese mito de la cirugía láser del abdomen, ¿no? Sí. Porque esa no existe. Porque no existe. No existe. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los mitos más comunes. Ok. Suéltate. El primero. A ver. Fíjate, escucha bien. A ver, espérame, deja. ¿Pongo música de terror? No. ¿De drama? De drama, de intriga. Sí, de drama. A ver, espérame. A ver. Con láser no hay dolor. Falso. ¿Falso? Falso. Aunque... O sea, sí hay dolor. Sí. O sea, aunque la cirugía laparoscópica o la cirugía láser... No. No digas eso. Es más, ya te voy a mutear, güey. Ya. No es lo mismo. Bueno, cirugía, aunque con la cirugía laparoscópica, la ventaja No, pero estamos hablando específicamente del láser. Lo que ya dijimos. Sí. Ajá. Okay, con láser no hay dolor. Sí. Que le pregunten a alguien que se opera de cirugía refractiva a ver si no sí hay dolor. ¿Sí duele? Bueno, o sea, aunque tiene ventajas, se quieren morir al día siguiente. Aunque tiene ventajas, pues no dejas de cortar o quemar algún tejido. Claro. O sea, hay dolor. Lastimas los tejidos. Claro. Es una agresión controlada. Con lo que quieras. Con cuchillo, con de láser. La manera que sea, con láser, sí. Entonces, ¿qué ibas a decir, Monroy? Que el láser no elimina el dolor. Correcto. Pero es algo, creo que es un mito bien importante porque la gente viene a preguntarte cirugía láser porque cree que no va a haber dolor. No va a haber dolor y que al día siguiente van a estar así bien pilas en el gimnasio, como cotorreábamos al principio. Y pues, no. ¿spoiler? No.
Sí, Gracias. hay dolor. Sí, hay dolor. Obviamente es muchísimo menos comparado con el de una cirugía abierta, pero pues al final de cuentas no deja de haber ese daño a los tejidos, ¿verdad? Cirugía láser, de donde sea, necesita manejo posoperatorio del dolor. Necesita manejo del dolor, del láser de los ojos hasta el láser de las hemorroides, porque luego también lo venden como, cirugía. O sea, hacen una comparativa que, bueno, ya luego nos meteremos un poco más, pero hay gente que dice, te opero con láser para que no te duela, porque la cirugía de hemorroides es una cirugía que tiene mala fama. Sí. No, es una cirugía dolorosa. que luego ya si lo analizas con lógica, pues tiene lógica que te duela, güey, ¿no? Pues claro. Es Güey, una tienes cirugía. una cortada Generalmente son 3 en el ano. Ajá. Obviamente va a doler. Pero bueno, la gente quiere ir a donde le ofrezcan menos dolor. Entonces se mal compara, válgase esta expresión, la cirugía de hemorroides tradicional con la cirugía láser. No son para los mismos pacientes. No todos los pacientes aplican para láser. No todos los pacientes aplican para una cirugía de hemorroides. Entonces, no se debería de comparar estos dos. Es como si compararas una moto con un coche. Sí, pues no. No hay punto de comparación. Sí, más que los dos para son cosas automóviles. diferentes, claro. ¿No? Es lo único que tienen en común. ¿Qué común tienen esto? Pues que las dos son cirugías. Son cirugías, sí. En las dos va a doler. Ujú. Sorry. ¿No? En Sí. una más que en otra, pero no tienen las mismas indicaciones. Entonces, spoiler, cualquier cirugía láser Sí duele. duele. Ujú. Y luego, ¿cuál otro, Luego. Chris? ¿Cuál otro mito? Siguiente mito. Ahora sí. Suéltate. ¿La cirugía laparoscópica es igual a 0 complicaciones? ¿Estás preguntando? ¿Estás diciendo? Estoy preguntando. Mitificando. Ajá, estoy Ok, mitificando. ok. ¿Laparoscopía igual a 0 complicaciones? ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Repito. Lamento mucho que ustedes no tengan un juguetito de estos a un Ya lado. sé, güey, aquí de acá, mira. Voy a comprar una manita para de aquí. Yo tengo una. Tráetelas para el siguiente capítulo. Falso. Para el siguiente Falso. capítulo vamos a poner la maquinita aquí, al centro, al alcance de todos. Ujú. Me pa- Falso. Falso. Entonces, ¿cero ¿Hay complicaciones? riesgo? ¿Sí o No, sí puede haber complicaciones. Correcto. Puede haber lesiones a órganos vecinos. Así como una cirugía abierta se puede complicar, Ujú. una cirugía laparoscópica se puede complicar. También. También, obviamente, como platicamos hace un ratito, depende de las manos que estén deteniendo las pinzas. Así es. Y aparte, pues el hecho de que siempre Gracias. aplicamos. Gracias. ¿De qué? De acercarte al micrófono. Para escucharte. Bueno, Aparte, ¿qué? por eso tenemos que aplicar ciertos protocolos Ujú. de seguridad y tener, pues, checklist. ¿Cómo es eso de checklist? O sea, primero, en todas las cirugías al principio, ver que el paciente es correcto, el sitio donde se va a operar es el correcto. Eso es el algo. lado. Eso es algo que no habíamos platicado, pero creo que también vale mucho la pena resaltar, ¿no? Que esto le llaman tiempo fuera. Tiempo fuera. ¿Y qué es el tiempo fuera? Justamente. Sí, Suéltate. empezar a platicar sobre, bueno, más bien hacer ir palomeando todas las condiciones del paciente y lo que se va a hacer. Como su nombre, qué es lo que tiene. Y qué se justamente le va te voy a hacer. interrumpir poquito. Bueno, Antes de que empieces a nombrar todas esas cosas, es un momento en el que no se hemos hace empezado. nada. Todavía no se empieza la cirugía y no se hace nada y todos ponemos atención en esa lista, ¿no? En ese checklist que tú decías. Y revisas desde quién es, cuántos años tiene, qué diagnóstico tiene, qué se le va a hacer. Por ejemplo, hay cirugías que pueden ser de los dos lados. Verificar de qué lado es. Para que no te mochen la pierna incorrecta. Ujú. Para eso sirve el tiempo fuera o el checklist. Exactamente quién es el cirujano, quién está ayudando, quién es el anestesiólogo, quiénes son las enfermeras que están alrededor de la cirugía y instrumentando. Porque todos tenemos un rol. rol en la Y cirugía. una responsabilidad, uno ¿no? dentro de esos puntos que palomean es el riesgo de sangrado, el posibles riesgos, los pasos críticos de la cirugía,
Entonces, Y el tiempo estimado, ¿no? y el De tiempo duración. estimado. Entonces, si palomeas los posibles riesgos y el posible sangrado, pues significa que sí hay riesgo de tener complicaciones. Sí, claro. ¿Sí? Es que en todo hay riesgo. Claro. Entonces, Mínimos en ocasiones, pero hay. y obviamente a lo mejor los riesgos posibles en una cirugía laparoscópica pueden ser diferentes a los riesgos posibles en una cirugía abierta, ¿verdad? Entonces, cada tipo de cirugía tiene sus posibles riesgos. Claro. Así como una cirugía de apéndice tiene tales riesgos, una cirugía de vesícula tiene tales riesgos y una cirugía de vesícula abierta tiene otros riesgos diferentes. Y una cirugía de vesícula programada tiene riesgos diferentes a una cirugía De vesícula de urgencia, correcto. es totalmente diferente. De acuerdo. Entonces, conclusión. El siguiente. Bueno, ¿Conclusión? Sí se puede complicar. Correcto. Ahí les va otro. Y para esto voy a usar mi juguetito. La cirugía robótica siempre es mejor. ¿Verdadero o falso? Pues Depende. verdadero y falso. Ah, karate. Es que depende del caso, depende de los recursos, depende del entrenamiento. Porque digo, así como dijiste, en México tenemos muy poco entrenamiento o prácticamente, pues no sé si nulo, pero Pues no, sí. hay, o sea, hay gente que... hay gente que lo hace bien, pero no se entrenó aquí. sí. No, sí, claro. Hay gente que se entrenó aquí. Y después me gustaría invitar a alguien que es un crack para cirugía de robot. Ujú. Pero en México el acceso a la cirugía robótica sigue siendo complejo. Sí. O sea, sigue siendo difícil porque es una cirugía que suele ser un poco más cara que la cirugía laparoscópica. Justamente depende mucho también del presupuesto del paciente. Sí, lamentablemente el dinero sí importa. Sí. Porque aparte también no todas las aseguradoras Lo te cubren. cubren una Eso te iba a cirugía decir. robótica. Sigue habiendo problemas con los seguros de gastos médicos y los robots. Ujú. Eso limita también la cantidad de gente que está entrenada para hacer cirugía robótica. Es decir, no se comparan los números que tenemos en México con los números que hay en otros lugares como Estados Unidos, donde Sí. güey, detienen la puerta con un robot. Sí, ¿no? justamente Para que no se vaya a cerrar. el año pasado que fuimos al Congreso Internacional a Estados Unidos, el Congreso Internacional de Cirugía, veías que todo mundo presenta sus casos En robot. con robot. Sí. Y si te fijas, aquí en León tenemos un solo robot en un solo hospital. Entonces, hay hospitales en Estados Unidos que tienen 10 robots, 15 robots y aquí uno en todo el estado. Entonces, pues no es lo mismo, ¿verdad? No tienes el mismo acceso ni tienes la misma carga de pacientes para poder seguir practicando la cirugía de robot. Sí, yo creo que es una herramienta más de mínima invasión, como es la cirugía laparoscópica. Como dijo Julia muy bien, no toda la gente está entrenada, así como no toda la gente está entrenada para hacer cirugía laparoscópica. Claro. Yo lo veo así, es como una herramienta más. Es una herramienta más que le puedes ofrecer al paciente, es un recurso más Sí. para hacer el mismo objetivo, Y creo- ayudarle. Y creo que la mayoría de los médicos que yo he visto que están entrenados en robot lo hacen muy bien. Sí, sí, Aquí sí. en México, pues. Sí, 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 sí. Sí, hay mucha gente que es muy capaz, muy capaz. Y que tiene sus ventajas, algunas veces sí. Sí, totalmente. Bueno, para algunas cirugías, aquí nos tendríamos que clavar A cada cirugía. a cada cirugía, Sí. a ver números, a ver si ya está demostrado diferencia o no. Y no diferencias sentidas, sino diferencias objetivas y reales, ¿no? Claro. Estadísticamente significativas. Exactamente. Pero conclusión de la cirugía robótica, si es mejor o no, diría es una herramienta más, ¿no? Depende del caso. Depende del caso, depende el cirujano, depende de los recursos, depende de dónde estés. Ujú. Si dices, oye, estás haciendo una cirugía, no sé, en un Timbuktu de las Tunas, pues aunque la cirugía de robot sea mejor, güey, pues no hay. No hay robot. güey. Hazlo como puedes. Como puedas. ¿no? Claro. Sí. O como con los recursos que tengas a la mano Claro. y ofrécele lo mejor que puedas al paciente. Correcto. ¿no? Entonces, en conclusión, no siempre es mejor. No siempre es mejor. Pero hay que es analizar otro cada recurso, caso. es muy bueno, hay que analizar cada caso. Correcto. Otro Muy mito, bien. doctora Muy bien. Monroy. Ese se escucha muy raro. A ver. Más orificios, más peligro. Achis, achis. Pues realmente el tener más orificios
no significa que haya más peligro. El número de orificios que hacemos depende mucho del tipo de cirugía que hagamos. Y esto depende de la seguridad del paciente, ¿verdad? Entonces, hay gente que practica la cirugía laparoscópica con 3 orificios por ahorrarle una herida de 5 milímetros al paciente, cuando está comprobado que no te da más seguridad. Entonces, de hecho, sacrifica seguridad. Sacrificas la seguridad del paciente por hacer una herida menos. Sí, aquí concluiríamos entre más visión, más seguridad. Más seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, el número de orificios se deciden de acuerdo a la cirugía, de acuerdo al paciente, y se hacen los orificios que sean necesarios. O sea, al final de cuentas, si 5 milímetros, una herida de 5 milímetros te va a ahorrar una complicación, o le va a ahorrar ese momento al paciente de tener una complicación, ¿por qué no aceptar el riesgo de hacer una herida más grande de 5 milímetros, ¿verdad? Una herida extra, pues. Sí, creo que no vale la pena ahí incrementar el riesgo de una cirugía por 5 milímetros de piel. Correcto. Y que al final de cuentas ni se eleven. No. O lo puedes hacer, no sé. O sea, hay muchas herramientas para... Si te interesa mucho la cosmesis de la pared abdominal del paciente, hay muchas más herramientas sin sacrificar seguridad, ¿no? Así es. Claro. Vamos a hablar un poquito de complicaciones reales, Cris. Por ejemplo, de cirugía de vesícula, hablando cirugía de vesícula con cirugía laparoscópica. Sí, pues mira, el riesgo de una cirugía, de cirugías laparoscópicas, que haya una de las lesiones, de las complicaciones más temidas en la cirugía laparoscópica de vesícula es de una lesión de vía biliar, que significa que en el afán de localizar el conducto cístico, que es el que cortamos en la vesícula para despegarla, se pueda lastimar alguno de los conductos principales de la bilis. Entonces, cuando hacemos una cirugía por vía laparoscópica, el riesgo es de 0.3%. O sea, ni siquiera 1% de riesgo de esa complicación. Entonces, sí disminuye el riesgo de complicaciones en la cirugía de vesícula. En manos entrenadas. En manos entrenadas. Porque también luego hay médicos que tiro por viaje, ¿verdad? Que digo, esto de, aunque se escucha como muy tranquilo así de, lesión de vía biliar, es algo que es muy grave para el paciente. Yo como cirujano no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hay muchas maneras de... O sea, hablando específicamente de la vesícula, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar. Una de ellas es... la ventaja de la cirugía laparoscópica, regresándome un poquito, es que lo podemos ver más grande y de frente. Uh-huh. Entonces, eso nos da una visión un poco más adecuada que verlo desde arriba, o sea, desde una cirugía abierta. O sea, realmente el hecho de ver las estructuras y tener una visión crítica de seguridad es lo que nos ayuda, y sobre todo no forzar anatomías difíciles, porque también hay cirugías que porque están muy pegadas, porque están muy inflamadas, no podemos ver todo. Claro. Y en el afán de encontrarlo podemos lastimar. O sea, alguna vez escuché que en relación con una vesícula, porque hay técnicas en las que dejas un poco de la vesícula, con el fin de no meterte un poquito más adentro intentando evitar dañar la vía biliar, los conductos principales. Y una vez escuché una frase que me gustó mucho que decía, es mejor llevarte el 80% de la vesícula que el 101%. O sea, me parece que es lo único, buscar una técnica adecuada y que se pueda hacer de manera laparoscópica. Sí, por eso existen, así como hacemos checklist para iniciar una cirugía, hacemos checklist para quitar una vesícula, ¿verdad? Que es la visión crítica de seguridad, que nos dice cuando ya tienes todas las estructuras identificadas y que estás cortando lo correcto, entonces ya puedes quitar la vesícula sin ningún problema. Y así disminuyes el riesgo de lastimar algo que no debas. Sí, y así justo se hacen antes de cortar, ¿no? Haces ese checklist, ese como, a ver, estamos todos aquí, sí, está esto. Ok, entonces sí ya puedo clipar y cortar. Listo. Que es como el checklist que decías antes de la cirugía, ¿no? Que ya está bien estandarizado y que a final de cuentas se traducen las dos cosas en seguridad del paciente. Correcto. ¿No? Y a lo mejor voy a hablar un poco de nosotros, lo que nos ayuda es que somos 3 cirujanos. Sí, claro. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, no es lo mismo que te operen 3 cirujanos a que te opere un cirujano con alguien que no es médico
o que no es cirujano y no es experto en el tema. Sí, definitivamente te ahorra problemas. En un caso que sea difícil, una cirugía inflamada, una cirugía compleja, tienes 6 ojos expertos sobre ti. Entonces es más seguridad para los pacientes. Sí, algo que también me gustaría destacar de la cirugía laparoscópica es que ha dado acceso a muchas cirugías ambulatorias y de forma segura. O sea, hay cirugías de hernias inguinales que son seguros que se vayan el mismo día. Sí. Hay cirugías de vesícula que es seguro que se vayan el mismo día. Por ahí, buen amigo Mario Trejo en el GA González en Ciudad de México hizo un estudio de cirugía ambulatoria de apendicitis no complicada. Sí, así de específico, pues, ¿mandé? Sí, se podían ir. Sí, de cirugía laparoscópica, otra vez, cirugía laparoscópica de apendicitis no complicada, y los pacientes se iban el mismo día. Y está referido en las guías de Jerusalén. O sea, el buen Mario, que le mando un abrazo, es un crack y demuestra que es una cirugía segura para el paciente. Claro. Es seguro que se puedan ir a casa el mismo día. Pues, ¿no? De hecho, en el mismo congreso que hablaba Chris, que un año antes, que estábamos viendo pacientes que en Estados Unidos operan de colon y los dan de alta el mismo día. O sea, igual tiene que cumplir con ciertas características. O sea, no es cualquier paciente. Sí, pero en Estados Unidos. Y también se va a casa con cierto monitoreo. Exactamente. O sea, no se dejan así. Sí, no los corres y los vuelves a ver en un mes, ¿no? A mí me sorprendió que se iban el mismo día. Sí. Y justamente en las guías de la cirugía mayor ambulatoria hace referencia a que no todos los pacientes pueden ser candidatos a una cirugía laparoscópica, claro. Porque si el paciente, uno, no tiene algún familiar que esté con él. 2, que viva en una zona que esté alejada de cualquier hospital. 3, que no tenga acceso a un teléfono. Entonces, si no hay manera de que el paciente, si hay alguna complicación, te pueda avisar o hay alguien que pueda traer al hospital, ese paciente no es candidato para una cirugía mayor ambulatoria. Y cuando decimos una cirugía mayor ambulatoria, nos referimos a una cirugía como de hernia, de vesícula, que se consideran cirugías mayores y que se pueden ir a su casa el mismo día. Sí. Creo que... ¿Qué ibas a decir? No, nada, iba a suspirar. Ay, el amor. No. Nos queda poco tiempo. Yo creo que podríamos lanzar como red flags posoperatorios que incluso podrían aplicar a cirugía láser donde quiera que se haga con cirugía laparoscópica, ¿no? Que yo creo que cualquier cirugía, cualquier intervención quirúrgica podría compartir ciertos datos de alarma, ¿no? Sí. ¿Cuáles se les ocurren? Primero, fiebre. Ok. Fiebre. ¿Fiebre cuánto es? Porque luego la gente le dices, ay, doctor, es que tuvo calentura, tuvo fiebre. Tuvo temperatura. Unos 40 graditos. ¿Le puso termómetro? No, pero se sentía caliente. O luego la gente te dice, sí, le puse termómetro, marcaba 37. Y tampoco es. 38. Ok. Entonces, de 38, vamos a dejarlo coloquialmente de 38 para arriba. Ajá. La gente, pongan un termómetro. Si ven a su familiar muy calientito, pónganle un termómetro. Más de 38, urgencias. O háblanle a su cirujano. Sí, háblanle al cirujano. Lo primero es hablar. Lo primero es hablar. Siempre lo primerito es hablarle al cirujano. Sí, de acuerdo. Otro. Dolor. Pero un dolor que cada vez sea más intenso y que no ceda a la administración de los analgésicos que se te prescribieron. Sí, creo que eso es un dato importante. Después de la cirugía, obviamente va a haber dolor, aunque sea láser, pero o laparoscópico va a doler, pero tu médico te dio un cuadro de medicamentos para tratar de que ese dolor sea menor o que sea más llevadero. Y lo normal, que tocaste ese buen punto, lo normal sería que el dolor con el paso de los días fuera disminuyendo. Si esto va al revés, red flag. Llame ya. Llama ya. O sea, también el hecho que tengan vómito. Sí, en el caso específico de una cirugía de vesícula, que te pongas bien amarillo. También. Que ahí generalmente se ponen amarillos después de haber tenido mucho dolor. Sí, pero se ponen pálidos. Sí. Porque los pacientes como que se confunden. ¿Cómo? Y no sé si les ha pasado, o sea, cuando vas a ver al paciente que lo acaban de subir de quirófano se ve pálido. Ajá. O sea, pálido.
Pero amarillo me refiero como la parte esa blanquita que tienes en el ojo, Ajá. Que esté que amarilla. se ponga amarillita. Amarillita, amarillota. Amarillota. Como Sí, piolín. sí, O güey, una- se o ponen una- como como canarios. piolín. O una pipí Sí. bien oscura. Como Coca-Cola. No te preocupes, güey. No te van a, no nos te va a ver, perseguir. no nos va a ver No te va a perseguir. Coca-Cola. Está bien. Ay, Cris, qué inocente. La Coca-Cola. Sí, no esperen Sí. a que eso se quite solito o háblenle a su cirujano, ¿no? Definitivamente no es un resfriado. No se va a quitar solo. Ok. O sea, la mayoría de los pacientes va a evolucionar bien. En cualquiera de las dos cirugías, láser o laparoscópica, Ujú. láser para donde está indicado, laparoscopia Laparoscópica. para lo Pero si ya ves abdominal. algo raro, entre Sí. más rápido vayas, mejor. totalmente de acuerdo. O sea, igual yo Lo no que tengo... noten raro, luego avísenle a su médico. Yo siempre digo a los pacientes, cualquier cosa me avisan, no importa la hora. Correcto. Sí. Que es lo que platicamos alguna vez, ¿no? O sea, Sí. tienes que trabajar bien ese canal de comunicación Con para el que te paciente. avisen cualquier cosa. Ujú. Así es. Y que no se esperen. Porque luego también hay pacientes que dicen, no, doc, es que no le quise dar lata. Sí. Es que era Híjole. domingo, doctor. Es que era domingo. 5 de la tarde. Fiebre, escalofríos, puse en la herida. O sea, también si sale puse en la herida, tampoco es normal. No se les va a quitar, Sí, de acuerdo. ¿verdad? Muy bien. Ujú. Pues para ir cerrando, conclusiones. Hay que llamar las cosas como son. La cirugía laparoscópica es un tipo de cirugía donde usamos camaritas, inflamos la barriga con gas. La cirugía láser es otro tipo de cirugía, para otro tipo de cirugías, no para la cirugía abdominal. De acuerdo. Y pues Doctora Monroy. resaltarle un poquito la importancia de buscar cirujanos que estén certificados, porque ahora es muy fácil saber qué cirujano está certificado y qué no. Hay una página ¿Dónde los buscas? en la página del Consejo Mexicano de Cirugía General. Ahí se ¿Y puede- si no es cirujano general? O sea, no El sé láser. si es un... No sé, si es un bariatra o si es un También está en cirujano la misma. plástico o si es un... cada especialidad tiene su consejo. Ok. Por ejemplo, bariatría. Creo que Y- bariatría, trasplante, cirugía general. A ver, vamos a invertirle 2 minutos para que nos expliques qué es eso de que cada especialidad tiene su consejo. ¿Qué O es sea, eso? El consejo es como una forma de regular a los médicos que van saliendo y que están certificados y capacitados Ujú. para poder hacer Está bien. para poder llevar a cabo la especialidad que ostentan. Ok. O sea, hay un examen que se hace saliendo de la residencia. Es un examen en el que evalúan realmente lo que para ellos, para ese consejo, un cirujano debe saber, un cirujano plástico, un coloprocto, un médico internista, Un urólogo. Cualquier especialista. Cualquier o especialista. subespecialista. Es como que, Tienes permiso de hacerlo. sí, Sí aprendiste lo necesario para ser ese especialista, ¿no? Y es algo que se tiene que ir conforme pasan los años volviendo a certificarse. O sea, no es como que es Claro, uno y ya. Tiene porque una duración de 5 años. No es lo mismo un cirujano que se certificó en el 95 a ¿No lo uno volvió que a hacer? ya no lo volvió a hacer. A lo mejor no está certificado ahorita para hacer una cirugía laparoscópica, ¿verdad? Es un decir. Sí. Ajá. Sí, Por se ejemplo, tiene que estar el- refrendando, ¿no? Cada 5 años. Ujú. Y cada especialidad Renovando. tiene su página del consejo. Ok. No sé exactamente si en todas están tan expuestos como la parte de cirugía. En el Consejo Mexicano de Cirugía General, ahí mismo hay creo que trasplante, cirugía bariátrica, endoscopía y cirugía general. Ok. Ahí uno mete, por ejemplo, si quiero operarme contigo, meto Juan Carlos Sainz. Sale si estoy... Si no estás certificado, ni sales. Ah. Mira. No dice cirujano vencido. O sea, no. ni apareces. Cirujano derrotado. Llama. Pero Ok. si está certificado y hay una fecha de hasta O sea, cuándo está. si no sale tu cirujano en esa no página, está certificado. red flag. Red Huye. Ok. Porque eso no solo quiere decir que estás capacitado, sino que también estás actualizado. Porque son Ok. cada 5 años y cada 5 años hay que entregar papeles. Ok. Y, por ejemplo, o sea, yo fui a este congreso, a este y esto, y yo te da puntos para poder certificarse. Ok. Hay otros que, como no van a congresos, pueden hacer una recertificación por examen. Y también es válida. Claro. El chiste es que te validen que estás actualizado ¿Sí? de una o de otra forma. Y supongo que con el producto también en la página donde puedes encontrarlos. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que en todas debe ser igual. Pero de cualquier especialidad médica existe. Ok. Ese es buen tip.
Buscar que el Buscar en las certificado. páginas. Nada, busquen los consejos mexicanos de cirugía general, de medicina interna, de cirugía plástica, de coloprocto. Para que vean que quien los está Que sí. atendiendo sí es Tiene legal. el permiso de hacerlo. Tiene ándale, permiso. Ándale, tiene permiso de hacerlo. Correcto. Muy bien. Pues, ¿algo más? No. Entonces, vámonos. Vámonos. Compartan este episodio con su tía, la que cree que todo lo puede solucionar con láser. Gracias por acompañarnos. Acuérdense de darle like, manitas arriba. Activen la campanita, suscríbanse, síganos. ¿Qué más? Te falta uno. ¿Cuál? No sé. Compártanlo. Es que ya habías dicho tú que lo compartieran con Ok. las tías. Compártanlo con la tía. Compártanlo. La tía Síganos. láser. Vámonos. Gracias por Nos vemos la acompañarnos. siguiente. Nos vemos la Adiós. siguiente semana. Bye.